Baisa pamba Asia paping na kuina na amaju may na weru manyan de benyan de programa mi ping de programa intero weki waping dulce wakira wakina ka al haturalo hermano pera. Nagino Pastor Billy Vázquez estaba coronel abogado departamento de Apoyo de Saya Pinta Sumpare TV, a veces en inútil via Pope Wandi, Pastor Sergio Davindi Bay, en Nambiama Beme, o Homa YouTube por EBD, en abrazo rompes pal nambarete por A, como Timbo o Bebeneape. Vais a por que fuera, que hay la edición número, edición edición número 682. Bárbaro, 682 mañana me llamo edición 682 de Aguijatora. Te imagina que entero vea más 595-985 162-975 que haga tu opinión de la mensaje o uñan de pon mal mensaje y ya hay pureñe en bureo uñan de nuñetea ya de coñan de habilitado siempre ñan de oración ayuno vigilia ya de coñan de consejería. Venimos por Anduguri, sí, siempre ya va en consejería, pero ya ñande rula, ñande aranduja, upedón, de dar consejo, y puruta y nada. Pecha veía de coñan de, no, pero a ver, pico amo hoy, pregunta y respuesta al día, a las horas de EU, pregunta y respuesta bíblica, a ver, ya de coñan de estudio, y casi estamos repasando otra vez. Que inició el repaso de Juancha, muy solicitado. Pues no llegué a pase vi la ambiapane el mismo baite en los grupos. Una cosa y la diferencia, imagina. Pero llegué urejina, pues estudio de Juan Jason. Entonces enviar algunos temas importantes. Ya están, anga. Hoy algunos ya pronuncia uno voy a ir repaso ahora muiste algunos grupos pero pamas y bueno, vamos a ver qué hacemos. Y es a mí entonces estamos con repaso de Juan ya después vi repaso de Efesios a Gálatas a mi mío hoy la me se mandó ahí a veces la versículo para la enviar pero no llegué a lo mira a repetir para hoy te no pude ir más seguro no pero en tu modo es muy vigorino cambiamiento del repertorio donde por igual entonces se ve que oye en du lo mismo de pero cualquier cosa ahí por hay algunos picatubes ese tal capítulo tal versículo de Juan de Efesios o de Gálatas o de Corintios con allí pues todo lo que ya hemos ya por más pues hay algunos libros ella ya poja van a ir a desarrollar algunas cosas que tú ya puede ser pero ya el capítulo de combo web respuesta total y contundente pues, a veces ni que tú ya profundiza y te digo pero sí ya poco mimi algunos versículos de Corintios de ir a ya estudiar bueno es a mí otro a ver ya con línea personal vamos a SATA o IBM como siempre en privado vamos a bingo no hay cuenta de la un para la grupo pero vamos a pero uno grupo de las línea personal a la línea activo mi para colaborar mío bus mío vengo a la hice acá la niño ofrenda a mí por tiro a pecho había muy un bebé a enviarte y no te iré si es que usted ahí no va a venir en gatún más bueno y hice ya eso hermano a veces gatún mendo juela sería bueno que hagas una nota poniendo tus ya pues bien poniendo los números de teléfono para que podamos ayudarte en algunos grupos donde estamos y si nosotros podemos en algunos grupos donde estamos y nosotros podemos repartir esa nota envía allí veo se ve ti besa ya pues ti bendición hermano pe amor puedo saludar paitea veme la hora jajina nada ese número de teléfono no lo veamos y bebé
Para los que quieran, si lo que apoya sea penguaná, pembula pendejiromi ave, pone cuellarse la un papan todos los grupos, no, y si quieren repartir, por ningún problema. Se encuentra timo, ahí la miare, va, allí puta. Entero ya carusel llegó la colibrí rupi a vender, güey. Más un rupi a vender, o carusel ahí el tipo. Bueno, y esa a mí, otro. Mañana va ni a puta sí. Sí. Justamente pues ella es un ayer ya compartí ya estudios nuevos de Cabija Torah bueno de Corintios sí pues justamente pues el pastor Sergio ya ponían demos ya upimo te seguimos por YouTube, está muy lindo el estudio. Bueno, como guapa en Argentina será. Cabija Torah, los hermanos paraguayos en Argentina. Oye, guri, hermanos paraguayos Chile, ve ahí, Uruguay, ve ahí, guri. Va a ir con papá de huira. Va a ir en Duico siempre, ya en Dumina, y con Mina vende algo. La comunidad de paraguayos en argentinos en Du, Cabija Torah, los están bebés. Bueno, y por agua. Otro, ya aclara para mañana el tema. Me podés enviar el documento donde supuestamente la Iglesia Católica reconoce que el bautismo era en el nombre del Mesías y no trinitario. A ver si ese documento no es también falsificado, ya que decís que Mateo 28:19 es falsificado. Posible. Ese documento adecuado es falsificado, nada enviado, ¿dónde? Que hay con la de número y nada. Bueno, se me mandó allí de nada. Ese es un documento oficial, es reconocido, o sea, con el por la vende obispo de ese departamento veja por anuncio de peico falsificado no vivo de coger ya esa para inde. Va que sea falsificado, pan de faltarse ahí. Y ese falsificado, hermano. Si yo te digo que ese versículo es falsificado, es porque es falsificado. Se cuando en barismo ahí ven. Y más uno está se denunciada la ya por estupidez. Ya copaiteo la documento. Va, es de posible la web. Te vamos a enviar, no hay problema. ¿Qué más tenemos acá? Lunes a viernes el programa, sí, lunes a viernes. Toda vez que una sign baja, anda y poniendo problemas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes ya yo paso. Porque suelo escuchar en algunos grupos que entra también con el programa los sábados, inclusive los domingos, diala bueno, esos son me hago grabaciones y tú ya ves mi anejina. Lunes a viernes vivo ya grabarse compañero en día wea sábado pues me ambos asaina son los estudios que o si no están pasando no sé si o sea en la grupo me ambos asano si la ambos asano es porque son grabaciones repaso generalmente sábado domingo y que son mi eso digo retro hace 2 años atrás guarejan algo pero vale paite y lo mismo vale paite algunos primera vez en duda va a sorprender allí. Bueno, ya está ya. Y hay que pero hago enviar algo así, pero ayer yo empecé a leer otra literación de por ejemplo no ya leí en otra literación leo sí güey pues digo en Luigi Jerses o ande a pasapa vayan del programa upango el título guri de chamita mañana de archivo Segunda de Corintios 4:4-5 nada. ¿De quién es el mensaje bíblico que transmitimos? Vamos a hacer web.
Para mí, que en los grupos donde yo estoy, ayer se pasó Cabeza Torah. A lo mejor la grupo NIAP, algún hermano o Boazá o Yahazara. Pero ya está, ya ese. Respondido totalmente. Hay poco 34 minutos ya de audio pa. Bueno, otro. La palabra faz del Mesías. ¿Qué significa? ¿Por qué lo que usan término yetuuje en la Biblia? Bueno, lo que va a te cota, hay bomba de versión de Reco. Que a mí Reina Valera y nada. 4 vio. Si es Reina Valera la versión go castellano cerrado y puso. La tiniebla resplandece la luz, el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la, en la faz. Exactamente, es la Reina Valera. Y usan así porque es el castellano antiguo. En Baetecota, Biblia del Oso, en el leemos, Biblia del Oso, o sea, tú leí castellano, fue cuando eso no existía la J, alguna cosa ya apetece otra letra muy chulo. Ese era antes de la traducción de Juango Reina Valera en Bohueo y Biblia del Oso. Me parece que está más sacarla el Mesías era esa por un bebé. Mañana vende mondida. A ver, belleta, entonces más esa y de ahí salió Jesús. Jesús fue evolucionando del hebreo, griego, latín y español cerrado. Fue el español un poco más abierto. Después cuando se inventaron la letra J. La Biblia del Oso escribió en la letra J no existía. Camí Biblia del Oso anda na petopa y no pecha avisa enviata verla el nombre del Mesías en el mundo. Nada que ver la Jesús y no existía por la letra J. Bueno, y por eso es un español muy ambiguo. Ahí tú, no, para engolar algunos traducijas hombo vive mi entende va a ser peor el lenguaje actual y entre algunos ya pero tenés que mirar también que esas traducciones a mí se te y significado normal bien. Faz del Mesías sería rostro y esa misma ese ya latinoamericano y un bacho aruba 4 6 metas y una Yumi a vender a vender, vea 4-6. El mismo Dios que dijo brille la luz en medio de las tinieblas es el que se hizo luz en nuestros corazones para que se irradie la gloria de Dios tal como brilla el rostro de Cristo. Ahí está. Ahí ya cambió ya el rostro. Pero ahí por ahí porque no moriría otra cosa. O sea, faz al rostro. Sinónimo voy a ver. Me mandó palabra sinónimo, antónimo. Palabra yo-yo-wa. Por el cual mismo significado pero en otro término. Cuarto grado vio acá. Bueno, esa uña vale paite y no lo itaco allí pues petra literación hago la y gusto pues allí puro paitera. Se la transliteración para pota ver uno de las herramientas que usa es manejar las palabras sinónimas. Bueno, a mí poner vea el rostro del Mesías heiseu vea. Ñanderuete hoy iacue tomimbi pa peten saca peputumbu aputebe a hoy omo mimbi ñane corazón guabe omo ipe mimbi pa ñane corazón guabe y katu hangmaisha y sarambi upe iñambue barete o mimbi pava la gloria barete o mimbi pava ababe de ipu acá iba ese a la gloria del Todopoderoso. P. Omimbi Haisha el Mesías roba. Mesías Yahoshua roba. Bueno. Ya ahora nivel. ¿Entendemos? El mismo brille la luz. El que dijo brille la luz en medio de las tinieblas. Va a Iguri. ¿En dónde?
Pero en el Antiguo Testamento ya está, ¿en qué libro se dijo eso? ¿Sabes? Vengo a hacer unos versículos, por ejemplo, mi Génesis, el principio, Génesis 1:3, mi. Vaya Pablo, o sea, vale, gusto la Pablo ya estudiado que es un piguarán de amoiteu. Si hay que hacer mi y escuela, oye, vence para más al Antiguo Testamento, vaya leeta con. Bueno, bate ya está chapata, no la. Apagó lo ya pongo que iba ejercicio. En manduaba, o indio ya pues, a ver. Es un ejercicio de prueba, a ver qué pasa si le tachamos todos los textos del Antiguo Testamento que se encuentran en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios. En el manduaba ya algunos ya pues y no hay sentido o sopa y ten. Para recordar ya potamos la carta de Pablo de Huella ahí. Esta chapaiteta la hoy puruja hueve y el Antiguo Testamento mía. O si está hueve bien va el oicota. La misma cosa que la prueba que hicimos con el Evangelio. Mateo dio la ya probada, ¿verdad? Sí, Mateo fue. No hay sentido y en Gualomita. Este tesoro en vaso de barro, ¿a qué se refiere? Caigo 2 Corintios 4:7. ¿Podría ser el Espíritu Santo? Pregunto. Otros, y el tesoro en vaso de barro podría ser el Evangelio. ¿O qué dice usted? Primera 4, no, segunda tiene que ser. Segunda 4:7, vea. Bueno, uno es y Espíritu Santo, otro es y Evangelio. O tal vez los dones y otro. Bueno, Espíritu Santo, Evangelio, dones. Bien importante. Hay un tesoro en vaso de barro. Mi Reina Valera y Ubecha Ruey. Estoy mirando, me quedé con 4:7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahí está. Tesoro en vaso de barro. Bueno. ¿A qué se refiere al decir este tesoro en vaso? La misma pregunta allí. Al Espíritu Santo y otro. Bueno, vamos que ya respondí más bien. Tal vez mina comentario, entonces aprovechamos que si no pudiera estar viendo este te llama poco quería escribir más a ver andarle y no ya le sea ahí la sea ya pues. Bueno, 4:6 a pie leeta 7 pepe ya no se da mala respuesta. Faz del Mesías, rostro del Mesías, vaya aclaramos. Ya no se mira el rostro de Moisés que estaba oculto, sino el rostro del Mesías que brilla con la gloria de Elohim. Chico, anga ñande por ejemplo, ñande ko anga ba esa ya no ya ese ya fue el rostro del Mesías, ni mucho menos de Moisés. Pero ¿qué es lo que miramos hoy del Mesías? Su enseñanza. Allá. Pero te sacan de gloria del Padre ñande bueno. Bueno. Y el que mandó resplandecer la luz de las tinieblas, probable, justamente muy versículo, probablemente, Génesis 1:3-4, ahí está. El que resplandece en nuestros corazones no es aquella luz que resplandeció en las tinieblas, sino el mismo Elohim a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Batamina sea. Y pues él dijo, brilla la luz en la tiniebla, pero con ángela o me envía la misma gloria del Padre, su Shekinah, su presencia. Una cosa es la presencia del Padre y su fulgor, su resplandor, su gloria. Otra cosa, la luz que él creó en el principio. Añadendas ahí upea, sino la misma presencia, la misma gloria del Padre. Ezequiel 36, 26, 27, mana. Para darnos luz para conocimiento del mismo, de él mismo, a través de su palabra y de su Hijo. Excelente. Antes él se reflejaba en Moisés, reflejaba su gloria,
sus ideas, sus propósitos, sus proyectos a través de Moisés. Hoy, por medio de su Hijo, aunque no lo veamos al Mesías, sí podemos entender, leer y comprender el mensaje del Mesías, que es el mismo mensaje que el Padre quiso darnos a nosotros. Ahí está. Que bella y uto de miedo. Si no, otros y el mismo Elohim a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones, Ezequiel 36, 26, 27, para darnos luz para conocimiento del mismo, reflejando ya no el rostro de Moisés, sino del Mesías que tiene una mayor gloria. Bueno, la gloria y los mandamientos siguen siendo el mismo, pregunta. Bueno, la gloria va a seguir siendo el mismo, la Shejinah del Padre. Dice a mí, sí, sigue siendo el mismo. Algo no varía, no varía. Ahora, los mandamientos siguen siendo el mismo. Hay mandamientos que están vigentes y hay mandamientos que ya no. Esos mandamientos que estaban vigentes en tiempo del Mesías o en tiempo de Moisés, en tiempo de Mesías o a Leviti, no yanulai, o a tiempo peñandem o a leiti. Los 10 mandamientos, por ejemplo. Las leyes morales, por ejemplo. Alimentación sana, por ejemplo. Miango vale paite. De retribución, de convivencia. Miango vale paite. Ya no, sigue siendo el mismo. Algunos se cumplieron, quedaron en stand-by y otros siguen vigentes. ¿Cómo puedo demostrar proféticamente a los hermanos que los mandamientos están vigentes? Bueno, no, de Pepe que estoy confundido, ¿verdad? Vos podés decirle a los hermanos proféticamente. ¿Quién fue el profeta que anunció por boca de quién profeta el Padre habló? Ma voy purú y haré un nuevo pacto. Magua. Entonces, de la a los hermanos, bueno. Oña cuesta 113 mandamientos, obviamente, indiscutible, innegable. Pero, aunque te explicas, oña algunos puto uma, pero oña algunos que están todavía vigentes. De esos mandamientos que están todavía vigentes, profetizó Jeremías, por boca de Jeremías el Padre. Jeremías 31, 31, 33. Único, uno te oía, tanto ya me están de porque en de topamos hay otro. Uno solo. Jeremías 31, 32. Pepe y paitema. Pondré mi ley en su mente, lo escribiré en su corazón. Haré un pacto con. Yo seré un nuevo pacto. Yo seré para ellos un Elohim y ellos serán para mí un pueblo. Nuevo pacto, ahí está. No existe otro mandamiento o otra profecía cambiando esto. O otra profecía, tal fulano cueran y ella pota otro tipo de pacto sin ley, a fulano cueran y otro pacto con ley. No dice, pero siempre hay que especificar que no con todos los 613 mandamientos entramos en el nuevo pacto. No con todos, con algunos. Bueno, el mediador y el pacto o compromiso y lo que entran en el pacto son distintos a los del tiempo de Moisés. Pregunto, el mediador y el pacto o el compromiso y lo que entran en el pacto son distintos a los tiempos de Moisés. Las pintas la pena pregunta ya. Distinto en tiempo el mediador. Bueno, ¿quién era el? Ahí sencillo. ¿Quién era el mediador en tiempo de Moisés? Moisés oía ya. ¿Jala compromiso? ¿Cuál era el compromiso? El pueblo dijo, orero ya popaite talanderías y el todopoderoso. Pero no cumplir. Entonces hay compromisos de cual lo rompea, no la ley. Acuérdate de romper la impacto. Aparo ya puede meter impacto con las leyes de que existía luego, pero no con todo. Entonces, el mediador en tiempo de Moisés era Moisés. ¿Cuál fue el pacto? Orero ya popaiteta, nosotros haremos todo lo que tú digas. Pero no ya puede, Mondoroki. Ese era el pacto, ese era el compromiso. Pero la ley era lo que tenían que hacer ellos.
Una cosa es la ley. Va epa de yaran, va epa ya pona, va epa donde ya puña. A la compromiso, ella pota para donde ella como ahí va. Acuerda ir ya popa y te está poniendo ya apoyo. Aparo y con la pacto nuevo. Jape pacto nuevo, ve. La compromiso y pues pero la mandamiento. Oye, alguno o me acuellito y Moisés pero no oía vigente. Aunque nada entero ve, hija de guri. ¿Entendés, vaina? Y en a veces dice con el chiste de que no, los 613 ahora negativo cumplir. Bueno, ahí la leña le pregunta, ¿el mediador y el pacto o compromiso, lo que entran en el pacto son distintos a los tiempos de Moisés? Aunque explícame, el tiempo sí es distinto. El tiempo de Moisés, para entrar por el pacto, tiene sí o sí ya ponga circuncisión. Según Pablo, a Beñandé, ya güero, ya el Mesías, ya Mongaray, Cajera, Hecho 2:38, va Pedro G. A Pablo G. Ñandé que Colosenses 2, 11, 12, pico, ya apoyen y apumío, ya participar de la circuncisión del Mesías. Allá hay quema en el pacto nuevo de Jeremías 31, 31, 33. No entramos en otro pacto. Entrar en el pacto nuevo es aceptar las cláusulas y el compromiso de Jeremías 31, 31. Shema ya puede aprender Diego. Da, MAP. Se hago el metí pacto, pues. Se, esta la pende. Entonces, ya decidí en allí que es pero por el Mesías, en tiempo de Moisés, para cumplir el pacto tenía que estrictamente siempre creer en el mediador, seguir al mediador, respetar al mediador que era Moisés, la misma cosa hoy, seguir, creer y respetar al mediador que es el Mesías. Bueno, o sea, una cosa no se entendió acá, pedir aclaración, más 595-985-161-975. ¿A qué se refiere al decir, bueno, va a ver, ya respondete, si no, no está bloqueada? Según el antetexto, versículo 6, el tesoro sería el conocimiento iluminado. Es decir, toda la revelación espiritual de la escritura referente a la profecía, al Mesías y a la enseñanza del Pentateuco, o conocido como Torah, o instrucción general del Todopoderoso. Torah, instrucción general del Todopoderoso. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo es la respuesta? Vea con 4:7. El Mesías, el Espíritu Santo, los dones, va a la vaso, pero ya de cuál la tesoro. A ver, y éramos versículo 6, y tan de que la tesoro es a upe cuapuna o mimbipa, el conocimiento iluminado, es decir, toda la revelación espiritual de la escritura que recibimos hasta hoy. Upea en la tesoro. Anda y precio ya. Voy con la escuela. Ah, sí, yo no entendí, yo leo. Parece que eunuco lee. Entender yo lea, y yo Felipe. Va, es con entender, está ahí. Pues por tenemos ahí, está ahí. Y ande, gracias al padre. Y pe, oye, jao, a ti tesoro. Los pocos yepe que conocemos. Oye, revelar, ande, oro en un baño. Eres la vaso de barro, añander este pu. Ñande con una aña manoja y cota ñande y ya la pico aquí no es un tuyo. Bueno, allá le no yo las 6, está ahí completo. 4-6. Tengo que ya por la explicación, pero aclaro que estos son mis comentarios. No estando buscando, pregúntame, metes allá con la hora, mina la comentario. A ver, verso 6, Reina Valera, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Ahí está. La iluminación, el conocimiento iluminado, la revelación que a través del Mesías llegó a nosotros. Va, es por este Mesías, bula y mensaje a pago, Pablo huyó para llegar. Al Pablo el Mesías lo le reveló allá. Hoy por último el Padre, que hasta hoy día como maestro. El Mesías, ya ya leo escritura, Evangelio mía.
El Todopoderoso y Purula y Espíritu Santo ontende capura mañana eve maestro Mesías e igual. Ese es el tesoro, el conocimiento, la revelación guiado, inspirado y adecuado de la palabra. Del Evangelio, de las cartas o de los 5 primeros libros o los proféticos. Por revelar viñan de Todopoderoso, a entender cañan de a la ya entender o ya pongo de vida descanso positivo. Es la tesoro. Bueno, oye más, ya puta ya frena. Tenemos ahí. Y ese amigo, ego ya conticico, ego ya jareita, ese es el último bueno bien. Bueno. Pisa nyamo hija pu piña envia poco estudiar agua y yo topata con era muy programa era hina beca aturalo hermano, fuera shalom, bendiciones hasta mañana, amante.